Les damos la bienvenida a todos los colegas, a todos los estudiantes que nos están escuchando. Para nosotros, desde el CATS, es un orgullo, un placer poder brindar el apoyo a la Asociación de Profesionales de Educación Física de la ciudad de Mar del Plata en esta charla tan importante, junto con el doctor Domingo Blasquez Sánchez. Así que desde el Instituto Superior CATS queremos agradecerle a Alejandro de Brandi, a Sergio Córdoba y a Romina Casado, los tres profesores y un poco responsables de esta gestión, de haber podido lograr que Domingo Blasquez Sánchez hoy esté compartiendo todo su saber con nosotros. Así que agradecerles a toda la Asociación de Profesionales de Educación Física que hayan confiado en el CATS por poder apoyar y poder, obviamente, promover todas las instancias de capacitación que hace la PEF y bueno, invitarlos a que disfruten de un profesional con tanta experiencia en la educación física y el deporte como es Domingo. Así que, Sergio, bienvenido y bueno, te doy la palabra para que hagas la presentación formal de Domingo. Bueno, Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Si bien Domingo tuvo la modestia de decirnos que leyéramos resumidamente su currículum, el cual es muy extenso, vamos a tratar de brevemente contar un poco quién es Domingo Blasquez Sánchez. Bueno, Domingo es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, 1998. Es licenciado en Educación Física por el INEF de Madrid, en 1983. Es diplomado por el INSEF de París en 1982 y tiene una maestría en Sociología Fundamental por la Universidad de París. Así es, también tiene una maestría en atletismo por el INEF y es entrenador de atletismo de primera categoría. Domingo hoy va a hablar de un tema que lleva el nombre de su última producción en su libro, que es Cómo evaluar bien en educación física, el cual fue publicado en el año 2017. Debo decirles también que tiene infinidad de papers y de libros publicados y que, si bien hay diferencia de edad, Domingo, no mucha, en mi biblioteca hay 2 o 3 libros suyos y ha sido de los primeros que he leído vinculados a la evaluación del ejercicio y de la educación física. Así que, sin más, Domingo, en principio agradecerte porque, como hablábamos con Pablo, Alejandro y Romina, tardé más tiempo en comenzar a pedirte a ver si tenías la amabilidad de hablar de lo que tardaste en respondernos. No terminé de hablar y ya estaba diciendo sí, por supuesto. Así que a la distancia, infinitas gracias por este momento que compartís con todos nosotros. La verdad que es muy importante, consideramos, para los que trabajamos en la evaluación y para los que trabajamos en la educación física. Así que les comentamos cómo va a ser el formato. Domingo va a dar una charla de aproximadamente 1 hora. Luego de esa charla finalizada, nosotros vamos a ir tomando a través del canal de preguntas por texto cuáles son las preguntas que ustedes quieren realizar y vamos a tratar de resumirlas de tal forma que en los últimos 15-20 minutos, cuando termine la exposición, hagámosle a Domingo las preguntas que ustedes nos plantean y Domingo las va a contestar. ¿Sí? Domingo, ¿te parece bien entonces? Perfectamente. Bueno, es tuyo el espacio. Un abrazo nuevamente a la distancia y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, Pablo, Mariona, en este orden que no tiene más que el que tengo ubicado en las pequeñas pantallas en las que dispongo, y mi agradecimiento a las instituciones que representáis, al CAT, Instituto CAT, si no me equivoco, la Asociación de Profesionales de la Educación Física y la institución, Sergio, en la que tú estás ubicado y también promueves este evento. A todos muchas gracias porque me dais la oportunidad de dirigirme a todos los colegas, profesores, profesoras de educación física, también estudiantes que están pensando que su futuro profesional va a ser dedicarse a la docencia, a la enseñanza, a ese apasionante mundo que es el de educar, que es el de intervenir para generar nuevos ciudadanos
y es una responsabilidad impresionante, y quien que la asume pues sabe perfectamente que su papel en la sociedad es absolutamente decisivo. Bueno, yo el tema que os quiero presentar aquí es el de la evaluación. A veces digo con sinceridad que me han encasillado en evaluación porque quizás los libros que publiqué de evaluación tuvieron éxito y parece que lo único que yo sepa es de evaluación. Pero esto nos pasa bastante habitualmente a todos, ¿verdad? Que en un momento determinado quedas encasillado. De todas formas, la verdad es que estoy muy contento de haber seguido esa línea. No solamente publiqué el libro Evaluar en Educación Física, hice mi tesis doctoral sobre evaluación formativa en educación física, luego he publicado este libro y creo que voy a seguir haciéndolo de forma mucho más ya instrumental y aplicada a la realidad. La charla que yo quiero compartir con todos los que me estén escuchando no va a ser muy técnica, porque primero no dispongo del tiempo para entrar en detalles de si instrumentos, indicadores, marcadores, etcétera, etcétera, que yo sé que preocupa porque es normal, sino que quisiera hacer una conferencia más bien de situar la evaluación en el momento en el que estamos. ¿Cuál es el papel que representa, que juega la evaluación en este nuevo milenio? Y también el que comprendamos cuál es el devenir, hacia dónde vamos, para que vaya ubicándose de forma coherente con el resto del sistema educativo. La evaluación no va por separada, eso está clarísimo. La evaluación es una parte de todo el complejo mundo que es el mundo de la enseñanza, el mundo de la educación. De modo y manera que la evaluación tiene que ser coherente con cómo han ido transitando los diferentes modelos de enseñanza. Y no solamente tiene que ser coherente con esos modelos, sino que tiene que acompañar a su éxito y probablemente también sabiendo que cuando cambia el modelo, probablemente también cambiará el sentir de la evaluación. Si me permitís, voy a apoyarme en una presentación PowerPoint. Espero que se vea bien. Rogaría que me dijerais si se ve correctamente. Sergio, ¿se ve bien? Sí. Sí, sí. Muy bien. Pues ya sé que puede parecer el título del libro y el título de la conferencia un poco ostentoso, evaluar bien, como si yo tuviera la clave. Bueno, no es esa la intención. La intención es que durante mucho tiempo la educación física ha sido criticada en alguna medida por la manera en la que calificábamos a nuestros alumnos, no éramos bien comprendidos y a veces también no teníamos suficiente consistencia en nuestros argumentos cuando teníamos que defender por qué evaluábamos o calificábamos cómo lo hacíamos. Y este es el interés de evaluar bien, no porque yo tenga la varita mágica, ni muchísimo menos, sino porque si el profesor sabe las razones internas del por qué procede como procede, frente al resto del profesorado, porque muchas veces ha sido así. Hemos tenido que defender nuestras posturas frente al resto del profesorado, que cuando pronunciábamos nuestra valoración, calificación, nota, y no encardinaba bien con otras notas de carácter más intelectual o cognitivo, pues éramos puestos un poco en jaque. Entonces, ese evaluar bien hace referencia a disponga usted de suficientes argumentos como para que cuando le pregunten de dónde surge esa valoración o cómo usted procede en la evaluación, sepa cuáles los instrumentos internos, cuáles son las razones internas. Antes he dicho que, a ver si soy capaz de darle aquí, adelante, aquí. Antes he dicho que la evaluación tiene que ser interpretada en función del papel que ha ocupado en cada momento. En el siglo XX la evaluación, no solo de educación física, en general como concepto educativo, tenía una misión propedéutica. Y alguno dirá, ¿y eso qué es propedéutica? Propedéutica quiere decir que clasificaba, sistematizaba, jerarquizaba a los alumnos para ver cuáles eran los que estaban en mejores condiciones de seguir adelante.
o es más, propedéutica quiere decir que nos garantizaba que el alumno podía proseguir en el proceso educativo con las condiciones mínimas necesarias, bajo la idea de que al final tenía que concluir con un nivel que le permitiera, bueno, pues llegar a la universidad, si fuera el caso, o a niveles de formación superior. En el siglo XX, finales del siglo XX, constatamos que esta idea de éxito vinculada al disponer de títulos o de acreditaciones de alto nivel se puso en jaque. Ahí tenéis una serie de fotos, Stephen Jobs, Amancio Ortega, que es el propietario de Zara, Bill Gates, Maduro, etc. Mirad, la idea que os quiero transmitir es: ninguno de ellos tuvo o tiene estudios universitarios. Y alguno pensará, no, no es posible, se puede llegar a ser presidente de un país sin tener estudios universitarios, se puede ser uno de los líderes mundiales en el mundo de las nuevas tecnologías, de la economía. Pues sí, es posible. Algunos de ellos incluso tienen algún comentario. Stephen Jobs habla de que en algún momento de su formación fue capaz de reaccionar y renunciar a la universidad. Y decía, dejé la universidad porque estaba convencido de que allí no iba a aprender. Bueno, eso nos hace pensar que esa evaluación del siglo XX probablemente tenga que cambiar de rumbo. ¿Habrá que dejar de hacer evaluación? No. Probablemente sí le quitaremos ese foco de gran importancia que le dábamos a la calificación, porque era la que nos daba la señal de que estábamos progresando adecuadamente. Entonces tenemos que interpretar cómo debería de ser la evaluación de la educación física en el presente milenio, porque si ya no cumple con aquella idea de calificar, pues debe de cumplir con otra misión. Permítanme que haga un pequeño paréntesis, porque tengo que decir que la evaluación no ha existido siempre, ni siquiera ha existido siempre en el mundo de la enseñanza. La evaluación aparece prácticamente a mediados del siglo XX. Antes no existía. Quiere decir que no había una preocupación por seleccionar, por clasificar a nuestros alumnos, por darles un nivel que les permitiera pasar a cursos siguientes, pero hay un momento en el que el sistema social exige ya no los conocimientos básicos de leer, escribir, el cálculo matemático indispensable, sino que requiere de una clase obrera especializada. Y eso le imprime un valor especial a la evaluación. La educación física, nos vemos arrastrados por esa manera de entender la evaluación, y vuelvo a insistir, esto se produce a mediados del siglo XX, no mucho más allá. A veces nos sorprende darnos cuenta de que el concepto de evaluación tiene una edad tan temprana, no es igual que otros conceptos que tienen mayor trascendencia en el tiempo. Pues bien, la evaluación en el nuevo milenio parece que va adquiriendo otro sentido. Ya no responde a esa idea propedéutica o la va dejando para irse acercando a una idea más de ayudar a los alumnos a progresar en su propio aprendizaje. Y esta es la manera en la que yo os quiero transmitir toda una serie de características que parece van dando un nuevo perfil a la evaluación de la educación física. Es cierto que, por ejemplo, con el coronavirus, la COVID-19, estamos descubriendo, sobre todo en el resto de las asignaturas del proceso educativo, que todavía la calificación preocupa y mucho, al menos aquí en España. Hay un gran debate de cómo calificar a los alumnos, porque nos encontramos a final de curso, y cómo se debe proceder para que otorguemos una nota, y una nota que sea lo más justa posible, a ese alumnado que prácticamente va a tener
que renunciar a los últimos meses, al último trimestre de su proceso de enseñanza, y cuando el coronavirus acabe, se encontrará ya en el curso siguiente. Por lo tanto, no es tan sencillo deshacerse de la calificación y pasar a un nuevo concepto de evaluación. Parece que se sigue estando ahí, el concepto y la importancia de la calificación, pero no es menos verdad que se está gestando una nueva concepción de la evaluación. En el caso de la educación física, la evaluación siempre estuvo bajo sospecha. Déjame que ponga anécdotas, porque yo creo que eso ilumina mucho el discurso. En una ocasión, un padre me preguntó: Domingo, tú que eres un experto en didáctica de la educación física, quisiera hacerte una pregunta respecto a mi hijo. Y yo le respondí: claro, cómo no, adelante. Mira, mi hijo ha suspendido, decimos en España, reprobado, se dice en América, ha reprobado la asignatura Educación Física. Está en segundo de secundaria. Le hemos preguntado al profesor de Educación Física que por qué había reprobado la asignatura. Y él nos responde: porque no ha hecho el número de abdominales mínimo que hay que hacer en la prueba de 1 minuto. Y la pregunta del padre inmediatamente es: Domingo, ¿cuántos abdominales hay que hacer en segundo de secundaria? La verdad es que me dejó absolutamente chocado. No supe qué responderle. ¿Cuántos abdominales hay que hacer para superar la asignatura de Educación Física? Y eso formaría parte de este aspecto sospechoso. ¿Por qué los profesores de Educación Física ponen las notas? ¿Cuál es el sustrato que hay detrás? ¿Basta con una simple decisión cuantitativa? Y a eso lo llamo yo patologías y deficiencias de la evaluación. No soy el único, hay otros autores que también utilizan este mismo rótulo. Y es verdad, la educación física ha tenido toda una serie de patologías que incluso, vuelvo a repetir, hasta nuestros colegas de centro creen sospechosas. ¿Qué pasa con ¿De dónde saca la nota el de educación física? Ese que va al terreno de juego y les deja el balón para que jueguen. ¿Cómo va a poder poner una calificación de la misma importancia que la mía en matemáticas o lengua? Bueno, y eso nos obliga a que tengamos bases sólidas sobre las que poder, no defender, pero sí argumentar por qué, cómo, de qué forma evaluamos y cuál es nuestra concepción. De ahí surge algo que siempre estuvo en el discurso de la educación física, y es la necesidad o no de calificar. En algunos países se ha intentado, no conozco ninguno que lo haya conseguido, al menos de forma permanente, el eliminar la calificación dentro de los expedientes, los boletines de notas. ¿Y por qué? Bueno, porque concebían que la calificación nuestra no podía tener el mismo peso y la misma importancia que las otras asignaturas. Las otras asignaturas parecía que sí van a tener trascendencia en el futuro del alumno o de la alumna, en cambio la nuestra era puramente compensatoria. De ahí también el que los profesores de educación física hayamos tenido una tendencia a que esas notas siempre fueran muy permisivas. Es decir, que estábamos dispuestos a negociar, incluso a realizar, no digo que aprobados generales, pero sí magnánimas notas cuando a lo mejor no tendrían sentido en base a las referencias que utilizábamos. Esa sospecha es la que nos ha hecho cuestionar si finalmente tendremos que calificar en educación física. Si el propósito final es de que nuestros alumnos adquieran hábitos de vida saludable, es cierto que los hábitos de vida los tenemos que calificar. No deberían de pertenecer a lo más profundo del ser humano. Y si pertenecen a lo más profundo del ser humano, ¿para qué diantres calificamos eso? Bueno, ahí queda ese interrogante que probablemente nos quede todavía mucho tiempo por
por solucionar. ¿Es necesaria la evaluación más allá de la calificación? Pues yo pongo aquí en esta diapositiva un escrito de un físico matemático, siglo XIX, principios del siglo XX, que puede ser cuestionable, pero a mí me parece que da peso a que la evaluación es imprescindible, siempre. Y dice así: lo que no se define no se puede evaluar, ciertamente. Lo que no se evalúa no se puede mejorar, necesitamos referentes. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Por lo tanto, nos invita a que vayamos diferenciando entre evaluación y calificación. Una cosa es la calificación, proceso administrativo, es uno de los papeles y las responsabilidades de la evaluación. En algún momento es posible que sea necesaria, pero el concepto de evaluación es como mucho más amplio que el de calificación y está siempre justificado el que en cualquiera de las modalidades de la educación física en la que nos situemos, la evaluación debe de estar ahí. Bien porque cumpla luego como culminación en una nota, bien simplemente porque la tengamos presente como un elemento indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde yo quiero poner más énfasis, en la evaluación como algo que es imprescindible para poder ayudar a crecer a nuestros alumnos. ¿Cómo debemos evaluar en educación física en el siglo XXI si es que queremos ser coherentes con esa idea de que la evaluación es como el otro lado de la moneda del concepto, el paradigma de educación? ¿Hacia qué modelo de educación vamos? ¿Seguirá siendo la educación en el siglo XXI aquel colegio en el que suena el timbre y los alumnos se ponen en filas para subir al aula? ¿Será todavía la educación del siglo XXI aquella que está configurada a través de asignaturas que se reparten el horario de la semana de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, como si aprender fuera una cosa de compartimentos, o será de otra forma? Bueno, algunos creemos, estamos convencidos de que ya estamos cambiando y que la educación en el siglo XXI va a ser sustancialmente distinta a la del siglo XX. No de repente, pero sí progresivamente. Y por ende, la evaluación también deberá de ser diferente. Permitidme que haga un pequeño análisis histórico de cómo ha ido evolucionando la evaluación en el mundo de la educación física. Y todos estos momentos en los que yo os voy a presentar han coincidido con mi quehacer como docente. Y no voy a decir esta manera de evaluar fue equivocada y esta es la acertada. Simplemente quiero hacer visible el que la evaluación ha ido pasando por diferentes consideraciones. Fijaros, aquí yo me sitúo porque estas láminas, estos dibujos, estas ilustraciones son las que a mí me hicieron llegar nada más acabar los estudios de docente de educación física para que las utilizaran los colegios donde yo iba a trabajar. La evaluación estaba entendida como una selección en la que a los sujetos se les iba a clasificar a partir de su cuerpo. Y yo he utilizado la expresión la medición del cuerpo como materia de examen. Los profesores se nos pedía, y todavía hay algunos que así lo hacen, que fuéramos recopilando datos y datos, poniéndolos en fichas, con el objeto de obtener datos cuantitativos donde extraer después la nota. Este modelo, paradigma de evaluación, bueno, duró un tiempo y que los que lo proponían estaban absolutamente convencidos. Los datos antropométricos
básicos, así como algunos factores de las capacidades físicas, debían de indicar al profesor de educación física que sus alumnos estaban cumpliendo con el desarrollo evolutivo que se esperaba de ellos. En la medida que se acercaban a la normalidad, parecía que estuviéramos en lo acertado. A ese tipo de evaluación le he llamado yo versión analógica, es decir, todavía no llegaba ni a la versión mínima digital. La siguiente, que ya la llamo la versión 1.0, sería la que interpretaba que la evaluación tenía que surgir de las capacidades físicas, del valor físico de nuestros alumnos. Entonces había una pretensión, y así se hacía saber en los congresos, nos tenemos que poner de acuerdo para determinar cuáles son los valores que tienen que servirnos para emitir las notas en cada curso. Y esos valores, ¿de dónde salían? Salían de las capacidades físicas, de las aptitudes de nuestros alumnos. Algo así como tanto tienes, pues tanto te mereces. Y ese valor físico se quedó grabado a fuego. Tal es así que este modelo sigue estando presente, incluso en los centros de formación superior, donde en algunos casos el valor físico se utiliza para determinar si un aspirante a ser estudiante de educación física entrará o no entrará. Claro, ese valor físico viene muy condicionado por aspectos genéticos y naturalmente va a ser distinto en función de las características pues, antropométricas de la etnia o del lugar donde yo esté trabajando. La siguiente versión, ya a finales del siglo XX, es la que hace alusión a la evaluación formativa. Surge la evaluación formativa. Y surge la evaluación formativa sobre todo porque nos hace descubrir el proceso. El proceso es importante. Por lo tanto, tiene que estar presente en la preocupación del docente cuando evalúa. Y tanta importancia fue dotándose a este aspecto, evaluación formativa, que al final se ha utilizado el término como una manera de entender la evaluación. La evaluación formativa ya no es única y exclusivamente la evaluación continua, la evaluación del proceso, sino es un modelo, es una manera de entender la evaluación que está profundamente preocupada por ayudar a nuestros alumnos y alumnas en su aprendizaje. Estoy hablando de los años 90, yo hice mi tesis doctoral en el 98 y pienso que todavía hoy es vigente esta manera de comprender la evaluación. Una evaluación no tan preocupada por medir como sí por interpretar, observar, detectar y ayudar a los alumnos a que crezcan. No tanto cuál es el punto de llegada, como sí en qué medida la evaluación es un elemento indispensable para que el sujeto pueda ir mejorando. ¿Hacia dónde el cambio? Bueno, pues el cambio probablemente va más allá de la evaluación formativa, pero todavía no hemos llegado a conseguir saturar la evaluación formativa en el campo de la educación física. Todavía descubrimos que en muchos países, regiones y profesores la calificación surge del valor de la aptitud física. Pero hay noticias que nos van diciendo que la cosa puede ir todavía modificándose más. Vamos a ver algunos rasgos. Yo voy a empezar a presentaros lo que va abandonando la evaluación. Y lo he hecho con la expresión no. No, no quiere decir que todavía no exista. No quiere decir a que poco a poco nos desprendemos de una manera de entender la evaluación y nos vamos a ir adhiriendo a otra forma, si no opuesta, diferente de entender la evaluación. Así que voy a ir, formulando alguno de estos nos, no de forma exhaustiva, pero sí suficientemente esclarecedora para que lo podamos entender.
El primer no es no a una evaluación orientada exclusivamente a la calificación o la certificación. Es decir, quitarle el protagonismo al boletín de notas, quitarle esa mirada de que la evaluación es el último momento en el que a través de una serie de pruebas finalmente nuestros alumnos van a conseguir una valoración social, una especie de rendicuentas. Por muchas cuestiones, porque a veces los profesores hemos sido muy optimistas y hemos creído que si nuestros alumnos habían mejorado sus rendimientos físicos era debido a la educación física que habían recibido. Y se olvidaban de que la naturaleza es muy sabia y que los niños crecen y que al crecer modifican también su valor físico. Y a veces ese valor físico no es o no era tanto producto de nuestro quehacer como docentes como sí producto de la propia naturaleza. Pero yo os aseguro que me he encontrado, ahora no tanto, pero en algún momento, con profesores que archivaban datos y datos bajo la idea, un día tengo que hacer un trabajo de investigación para establecer unas tablas, unas matrices en las que pudiéramos ir dando valor estadístico a aquello que hemos ido acumulando. Y pongo aquí una expresión que ratifica este no a la medición, insisto, no tanto porque no haya que medir, como sí porque vamos abandonando esa idea de que quizás existe otra forma mejor de evaluar que no sea únicamente la medición. Y ya veis, esta lámina extraída de internet nos dice medir el árbol no ayuda a que crezca. Y durante mucho tiempo medíamos a nuestros alumnos con la creencia de que esa medición les iba a ayudar. Sería como si fuésemos a hacernos una radiografía. El que me haga una radiografía no ayuda a curar la fractura del hueso. Lo único que nos dice es cómo se encuentra algo, en este caso, los sujetos, y que por lo tanto la única conclusión a la que puedo llegar es cuál es el momento en el que se encuentra. Pero no tiene prácticamente ningún valor diagnóstico. Sigamos, no a una evaluación que se sitúa en el momento final de los aprendizajes. Y ciertamente yo antes os decía, se me ubica siempre en el mundo de la evaluación, pero estaréis conmigo que en todos los papeles, libros, bibliografía, etcétera, cada vez que queremos buscar, si es que en ese texto tendría que aparecer algo relativo a la evaluación, como son las programaciones, las planificaciones, siempre sabemos que si vamos a las últimas páginas, allí encontraremos la evaluación. ¡Qué curioso! ¿Por qué siempre se asocia a evaluación a algo finalista? Pero es así, ¿eh? No importa el país, no importa el currículum. ¿Quieres saber sobre cómo se tiene que proceder a evaluar? Vaya usted al final del documento. Y buscando una similitud sería como la evaluación siempre pasa al final, pues en los documentos también está al final. Pero es así, bueno, luego veremos que no. Pero sobre todo esa conciencia de que la evaluación no es algo finalista, al contrario, la evaluación, si quiere ayudar al alumno, tiene que estar lo más al inicio posible. Por lo tanto, no es que digamos que no debe de existir una evaluación final, sino que no encasillemos a la evaluación como algo finalista. No a una evaluación que destaca lo negativo. Y muchos estudios de investigación nos han demostrado que los sujetos perciben la evaluación siempre como algo que es peligroso. Uy, evaluación. Eso suele llevar una carga negativa. Los alumnos no la viven como
algo que les ha ayudado, sino al contrario, como si fuese un arma peligrosa del que las consecuencias siempre suelen ser dolorosas. Bueno, esto nos va a costar, porque deshacer esta percepción no es fácil, pero la evaluación debería de ser algo que el alumno deseara, porque al fin y al cabo la evaluación es lo que le va a permitir ver si está evolucionando o hacia dónde tiene que evolucionar para aprender más y mejor. Esta es una expresión de nuestro bien preciado Albert Einstein, que decía así: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y en alguna medida la evaluación ha cumplido esta especie de mal augurio, ¿no? De que todos hemos sido juzgados bajo los mismos criterios, y eso hace que muchos de nosotros, antes incluso de ser sometidos a la evaluación, ya sepamos o sepan que van a obtener una nota negativa. Y las consecuencias van a estar muy vinculadas con la autoestima. Un sujeto que ya percibe que su valoración será negativa, si queréis la expresión del pensamiento del alumno, lo voy a hacer mal, como siempre, ¿verdad?, está afectando a su estima personal. Y un sujeto que tiene la estima baja, sabemos que tiene pocas probabilidades de obtener éxito. Y en cambio, sí de permanecer en ese círculo vicioso de la falta de competencia. Este libro ya tiene muchos años, pero a mí me abrió la mente, porque el autor, Andrea Antibi, decía que había toda una serie de constantes que se repetían en la evaluación, y había algunas de ellas que lo denominaba la constante macabra. ¿Cómo es posible? Se planteaba Andrea Antibi, y lo demostraba en su libro, lo demostraba científicamente a través de sus investigaciones, que cuantos más suspensos o reprobados tenga un profesor, eso suponga un prestigio para ese docente. Se lo preguntaba. ¿Por qué en la cultura de la enseñanza aquellos profesores que reprueban o suspenden más son aquellos que tienen más prestigio o se les considera más serios y más exigentes? Y él pone un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen una fábrica y que tienen un ingeniero que tiene el índice más alto de errores, fracasos, averías en los elementos que produzcan esa fábrica. ¿Ustedes creen que lo mantendrían en la plantilla? Seguramente no, lo expulsarían inmediatamente. En cambio, eso se produce en el mundo educativo. Pero nos hablaba no solamente de esa especie de constante que se veía en todos los niveles, o que él percibía y lo demuestra, tanto en los niveles de primaria, secundaria, como niveles universitarios, sino que también nos habla de algo que se reproduce, no importa el nivel educativo, no importa la clase socioeconómica de nuestros alumnos. Y él nos dice, tanto si el grupo de alumnos y alumnas tiene un altísimo nivel, como si tiene un bajísimo nivel, el profesor tiende a interpretar los resultados siguiendo la famosa campana de Gauss. Es decir, que aunque tuviéramos un grupo brillantísimo, siempre entenderíamos que tiene que haber alguno que está en el lado de los malos, una mayoría que está en el lado o en el centro de esa curva, y solamente unos pocos que tienen un resultado brillante. Y esta constante también nos la decía Andrea Antibi, nos decía, oigan, y esto se repite siempre. Y nos propone experiencias en las que constata esas maneras de proceder.
Y bueno, esto hace que nos replanteemos si ya antes de que emitamos nuestro juicio estamos preconcebidos o preconfigurados. Dejadme que ponga otra anécdota. Yo no sé si algunos de vosotros tenéis la experiencia de hacer exámenes teóricos. Es curioso porque cuando finaliza el examen, el profesor suele decirle a los alumnos: coloquen ustedes su examen encima de este montón de otros exámenes que se han recogido previamente. Y cuando llegan los alumnos, muchos de ellos no lo colocan encima, sino que toman el montón, lo manejan con la mano, introducen su examen justo en medio de los otros exámenes. Oiga, ¿y usted por qué lo coloca ahí, no lo coloca arriba? No, porque la valoración que se me hará será diferente si estoy al principio o si estoy al final. Es curioso porque, como decía Antibi, este fenómeno se repite. Es decir, el profesorado tiene un referente diferente cuando inicia la corrección a cuando la finaliza. Y supongo que los alumnos lo han ido aprendiendo con los años y saben que si colocan el examen en el medio de los otros exámenes, tienen más posibilidades de que la valoración salga ahí en ese momento de esa curva de Gauss. Sigamos. No a una evaluación que distorsiona la manera de aprender. ¿Sí? ¿Cómo es posible que la evaluación distorsione la manera de aprender? Absolutamente. Yo voy a poneros un ejemplo que creo que esclarece bastante este sentido. En esta diapositiva se ve un texto que aparecía en un anuncio de la prensa en Barcelona. Decía así el anuncio, un anuncio publicitario: ¿vas a la universidad tan solo por el título? Sí, no nos llames, aquí enseñamos. ¿De qué nos estaba hablando el anuncio? Nos estaba hablando de que en las universidades los alumnos aprender, no aprenden tanto como sí a superar exámenes. Realmente, lo que muchos alumnos han aprendido a lo largo de todo su proceso de formación es más a superar pruebas que a dominar contenidos o tener conocimientos para el resto de su vida. Y yo les digo así a mis alumnos cuando hago esta explicación. Son alumnos del último curso, del último semestre, y les pregunto: ¿estaríais dispuestos a hacer un examen de una asignatura del primer semestre y obtener la misma nota? Y la respuesta es unánime: no, ¿cómo que no? Se supone que aquel contenido era para siempre. No puede ser que lo hayáis olvidado. Sí, se nos olvidó. Bueno, ¿de qué nos están hablando? De que lo que hicieron fue superar exámenes, no adquirir saberes. Eso nos habla de que la manera de evaluar modifica el nivel y el modo de acceder al conocimiento. Y todos sabemos, porque hemos sido alumnos, que cuando un profesor nos ha expuesto cómo iba a ser el examen final, les hemos preguntado: ¿va a ser preguntas abiertas o examen tipo test? No, eso no importa, dice el profesor. ¿Cómo que no importa? Importa muchísimo, porque yo no accederé al saber si no es sabiendo cómo usted me va a evaluar. Es decir, que mi estrategia para aprender está en función de la manera en la que usted evaluará. Eso nos ilumina de que la forma de evaluar es muy importante para que los alumnos adopten una estrategia de aprender u otra distinta. Neus San Martí nos propone esta imagen. Yo creo que es ilustrativa también, os la voy a explicar. Ella nos dice, en este sentido, de que la manera de la evaluación modifica la estrategia adoptada por el alumno para aprender. Nos dice:
punto de partida. Para el profesorado lo importante es determinar el programa, los objetivos, los contenidos, secuenciarlos en el tiempo, determinar las metodologías que va a seguir y finalmente cómo va a evaluar. Todavía esto está y sigue ahí caracterizando el mundo de la enseñanza. Pero nos dice, ¿pero para el alumno es igual? Pues parece que no, porque para el alumnado lo primero no es saber el programa, sino cómo va a ser evaluado. Oiga, profe, ¿cómo voy a ser evaluado? En función de cómo va a ser evaluado, se pregunta si merece la pena ir a clase o si simplemente con los apuntes que le van a pasar tiene más que suficiente. Y determina cuáles son las maneras de proceder. A esta clase, pues la verdad, no merece la pena ir. Basta con que haga un trabajo final. Y finalmente, bueno, determinará el qué, cómo y cuándo va a aprender, si es que lo merece, para poder aprobar dicha asignatura. Y nos hace esta reflexión para el profesorado, las formas de estructurar la enseñanza son unas, para los alumnos son otras muy diferentes. La propuesta de Neus San Martí está clara. Los profesores a lo mejor tendríamos que empezar por utilizar la forma de evaluar para convertirla en una forma de aprender. Porque si eso es lo que se plantea al alumnado, ¿por qué lo colocamos al final? ¿Por qué no lo colocamos al inicio también para el profesorado? ¿Y por qué no lo compartimos con los alumnos para que acabe siendo un instrumento de progreso y de mejora? Sigamos. No a una evaluación que no atiende a la diversidad. Y creo que ya existe una mentalidad cuasi universal de que la educación física no tiene que excluir, sino incluir, integrar. Pero cuando llega al mundo de la evaluación, pues nos encontramos grandes dificultades. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo voy a considerar la diversidad de mis alumnos para poder ser equitativo, para poder ser justo? Ciertamente, si nos vamos a una evaluación de carácter normativo, va a ser difícil. Tendremos que ser muy abiertos, muy flexibles para que podamos interpretar las diferencias de nuestros alumnos. Pero está claro que la evaluación tiene que dar respuesta a cada una de las características de nuestros alumnos. Todos son diferentes, el grupo siempre es heterogéneo. Parecería que los profesores tuviéramos que ser respetuosos con esa heterogeneidad y llevarla también a la evaluación. Ahora voy a pasar a los aspectos positivos, es decir, nos preguntábamos, ¿hacia dónde va la evaluación en el nuevo milenio? Bueno, pues veamos cuáles van a ser ese otro lado de la luna en la que parece que va a caracterizar la evaluación del siglo XXI. Sí a una evaluación que ayude a una educación para la vida y para toda la vida, y ahora el coronavirus nos lo está descubriendo, cuando nuestros alumnos tienen que realizar actividades físicas en su casa, fuera y alejados del profesor, es cuando evidenciamos si les hemos enseñado para la vida o simplemente les rellenábamos planes de sesiones. Yo creo que el siglo XXI, y el coronavirus nos lo está evidenciando, tendrá que plantearse una evaluación que ayude a los sujetos que en un momento determinado abandonarán la escuela y que lo que allí aprendieron les tiene que seguir siendo útil. Bueno, esto habría mucho que hablar, sobre todo ahora en la situación en la que nos encontramos prácticamente en todo el mundo con la COVID-19. Pero este aspecto lo considero muy relevante. Sí, una evaluación centrada en el alumno, no en los contenidos. César Coll, en un congreso con el que coincidí en República Dominicana, planteaba algo que era, según él, indiscutible: personalización de la enseñanza. Y él cuestionaba,
¿Por qué tenemos que seguir todos el mismo currículum? Porque todos tenemos que aprender lo mismo. Porque todos tenemos que ser evaluados de la misma manera en el siglo XXI, donde cada uno vamos a tomar una tendencia absolutamente distinta a la de mi compañero. El mundo educativo tiene que homogeneizarnos a todos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que los contenidos son un instrumento para la educación. No es un fin único para todos. Y así la evaluación centrada en el alumno tendría que tener mayor preocupación por saber cómo se comporta María, Emma, Antonio, cómo han progresado, que no tanto los contenidos a los que ha podido llegar y que en muchos casos, van a tener poca trascendencia para el futuro ciudadano. Si no decirme a mí, ¿para qué va a servirle a un alumno cuando acabe la escuela el dominio de la técnica Fosbury-Flop? No volverá a saltar a altura nunca más. Bueno, y entonces, ¿por qué tuvieron que aprender todos los alumnos? Porque el profesor lo tenía en su currículum, lo tenía en su programa. Y todos tienen que aprender eso. No pueden aprender unos una cosa y otros otra diferente. Yo pienso que tendremos que ir planteándonoslo para un futuro relativamente próximo. Y esa sería una evaluación que ayude a crecer a cada alumno según su ritmo, según sus posibilidades y también según sus gustos y motivaciones. No preocuparnos para comprobar que todos aprendieron lo mismo, sí preocuparnos porque hemos ayudado a todos a crecer y seguir adelante. Sí a una evaluación utilizando las TICs como un nuevo reto tecnológico y aprovecho de nuevo, el coronavirus nos desnuda. ¡Ey! Aquellos profesores que decían yo las nuevas tecnologías, ¿para qué? En educación física, ningún sentido. Estamos comprobando que pueden ser una herramienta excelente. Probablemente jamás sustituirán las relaciones humanas, pero sí que debemos de sacarle el máximo provecho porque facilitan muchísimas cosas. Por ejemplo, las que no se producen en el mismo tiempo y espacio. Las TICs pueden permitir que el sujeto antes y o después de la situación de clase puedan anticipar conocimientos, saberes, habilidades o puedan repasar algunas de las habilidades que le queden pendientes. Aquí hago alguna mención a algunas de las herramientas que se ha puesto muy de moda ahora con el coronavirus para evaluar, para hacer encuestas, para hacer videoconferencias y que nos ha permitido relacionarnos con nuestros alumnos. Sí a una evaluación en equipos docentes y proyectos educativos interdisciplinares. Y aquí voy a también poner énfasis. Es importante que veamos que vamos a estar en una época, periodo, en el que se va a producir poco la desaparición de las asignaturas y la desaparición de esos calendarios semanales, ¿sí? ¿Por qué? Porque compartimentar el mundo del conocimiento en asignaturas no deja de ser una forma anacrónica comparada con el momento en el que se sitúan nuestros alumnos. Nuestros alumnos son capaces de manejarse en la computadora, en la tablet, entrar, salir, ver y acceder a mundos que a nosotros nos podrían haber parecido imaginativos y de algo impensable. Bueno, pues ellos van a acceder y seguimos compartimentándoselo en asignaturas. Si desaparecen las asignaturas, los alumnos aprenden por proyectos interdisciplinares. Nos tenemos que preguntar ¿qué papel tendrá la educación física ahí? ¿No tenemos algún riesgo de acabar siendo desaprovechada o desvalorizada? ¿Y cómo será la evaluación cuando trabajemos en proyectos interdisciplinares? De nada me van a servir las pruebas de aptitud física. Tengo que pensar en otras maneras de integrarme con otros profesores de otras áreas. Bueno, pues ese va a ser una
una forma en la que tenemos que ir preparándonos, viendo que está a la vuelta de la esquina, si no ya es una realidad en muchos centros de muchos países. Sí, una evaluación que tenga en cuenta las experiencias previas de los alumnos, la capacidad de diagnóstico. Los alumnos aprenden a partir de lo que saben, acordaros del aprendizaje significativo. Por lo tanto, el diagnóstico, que es lo primero que hay que realizar, le corresponde a la evaluación. La evaluación tiene que saber cuál es el nivel, cuáles son las ideas y conocimientos previos que dispone nuestro alumnado para poder intervenir a continuación. Esta imagen nos hace reflexionar sobre la importancia de la evaluación diagnóstico. Si os colocáis en el sujeto de la derecha y leéis el número de barras que hay en el suelo, pues en efecto, vemos 3. Pero si nos colocamos en la mirada del sujeto que está a la izquierda y vemos los mismos objetos, curioso, hay 4. ¿Hay 4 o hay 3? Probablemente ni 4 ni 3, simplemente es que uno percibe 3, otro percibe 4. Importantísimo que el docente conozca cuál es la percepción que tiene desde el principio sus alumnos para poder reaccionar, ayudar y apoyar a esa mirada, a ese conocimiento, a esa idea previa, puesto que aprender, en definitiva, es invitar a desaprender para adquirir un nuevo conocimiento. Sí, una evaluación centrada en el aprendizaje auténtico y situado, el aprendizaje experiencial, aquel que el alumno puede contextualizar, esto me va a servir, o le va a permitir responder a la pregunta, profe, ¿y esto dónde lo voy a poder utilizar? ¿Para qué va a serme útil en la vida? Y la evaluación tendrá que darle sentido a ese aprendizaje auténtico y situado, para que el alumno tenga conciencia de que aquello que aprende le va a ser muy útil, o bien en el mismo momento, o bien en la posteridad. No olvidemos que si bien el resto de saberes académicos que imparte la escuela, muchos de ellos se quedarán ahí en la escuela, el cuerpo no se quedará en la escuela, seguirá con el alumno el resto de su vida. Sea una evaluación que utilice diversidad de instrumentos, la mayoría de ellos de observación, y que los profesores tenemos que saber observar, cosa que no es nada fácil, saber interpretar y saber tomar decisiones. Y ya voy acabando. Sí, una evaluación que facilite el aprendizaje, que ayude, que sea capaz de descubrir las capacidades de autorregulación que tienen los sujetos. No solamente reaccionan frente a los comentarios de los profesores, sino que son capaces de autogestionar su bagaje motor. Fijaros, el otro día en un documental que vi en la televisión salían unas escenas donde se apreciaba cómo los budistas tibetanos construían los mandala. Esto que veis aquí es un mandala que está hecho con un fino polvo de colores y en el que los sujetos tienen que dominar una técnica muy precisa si quieren ser exitosos. Pero lo curioso no es que sean expertos en esta habilidad, sino lo curioso es que cuando finalizan el mandala lo destruyen inmediatamente, porque para ellos lo importante no es el producto final, es el proceso. Es lo que han llegado a aprender mientras han estado construyendo esa figura tan linda y tan preciosa. La evaluación formativa no solamente debe de servir para favorecer al alumno, sino también para que sea consciente de que el proceso tiene tanta o más importancia que el producto. Quiero ir ya acabando porque he dicho que iba a estar 1 hora. Sí, a una evaluación orientada al trabajo en equipo. No sé si veis, estas formaciones son propias de Cataluña, son els castells, castillos humanos, donde si alguno falla, no importa la construcción que sea, todo el pilar se viene abajo.
El trabajo en equipo da esa responsabilidad y normalmente nuestra evaluación ha sido de carácter individualizado. Yo a mis alumnos les cuestiono, ¿por qué si luego vamos a trabajar el resto de nuestra vida en equipos, no recibimos evaluaciones en equipo? ¿Por qué siempre tiene que ser la evaluación un elemento individualizado, aislado y no valorando la cooperación y la colaboración que cada uno de nosotros hemos proporcionado al grupo? Sí a una evaluación que interprete el aprendizaje, los errores que cometen los alumnos tienen que ser interpretables y por lo tanto el profesor debe ser un experto en el diagnóstico de errores, en la observación de los errores y en disponer de remedios asociados a cada error. Decía Stolfi, me interesan tus errores. ¿Cómo le va a interesar mis errores al profe? Sí, porque están llenos, están cargados de información. Y esa información es la que me permite reaccionar contigo para poderte ayudar a superarlos. Si soy capaz de interpretar los errores, tengo muchas posibilidades de que esos errores acaben siendo superados. Sí a una evaluación que implique al alumnado, una evaluación compartida, participativa, donde el sujeto protagonista del aprendizaje tenga algo que decir, no quede supeditado al juicio externo. Y desde bien pequeño se acostumbre a que siempre ha tenido la posibilidad de opinar con respecto a el por qué, el cómo y de qué manera se ha producido su aprendizaje. Ya lo hemos hablado anteriormente, si una evaluación que incluya a todo el alumnado, inclusiva, integradora, que no discrimine ni por la forma en que esté redactado el currículum, ni por la heterogeneidad del grupo. Por tanto, y ya con esto voy acabando, fijaros de esta imagen de la izquierda donde salimos de un modelo, paradigma, preocupado por medir el cuerpo, hemos ido evolucionando a un paradigma en el que me interesa es el alumno y no tanto el producto final, el punto de llegada, sí cómo le he podido ayudar, cómo le he podido aportar para que en esa evaluación haya crecido en la enseñanza. El alumno, digo aquí, no aprende para ser evaluado, sino que es evaluado para aprender más y mejor. Y ya con esto finalizo mi intervención. Os presento el libro, Cómo evaluar bien en educación física. Insisto, no es tanto un libro en el que se presente una receta mágica, como sí que el profesor disponga de los suficientes conocimientos para poder enfrentarse a la evaluación sin que esté en la cuerda floja. Ahí tenéis mi correo electrónico. Quisiera ahora finalizar solicitándoos, si es que así lo consideráis oportuno, que a mi correo electrónico me hagáis llegar vuestros correos electrónicos para que yo os pueda integrar en mi base de datos y cada vez que haya algún tipo de noticia interesante la podamos compartir entre todos y, bueno, crecer todos al mismo tiempo. Finalmente, muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a la espera de las preguntas que me vayáis a realizar. Si alguien también está interesada en esta presentación, gustosamente se la enviaré. No tengo ningún problema y lo único que os pido es que os pongáis en contacto conmigo para poder hacerosla llegar. Muchísimas gracias a todos. Sergio, quedo a vuestra disposición y salgo ya de esta presentación. Espero que podáis haber anotado bien mi correo electrónico. Si queréis os cuento una anécdota ya para finalizar, porque mi correo electrónico es la D de domingo, blázquez29@gmail.com. Pero con las prisas, muchos en los congresos deben de anotar de blázquez@gmail.com, se olvidan del 29.
Y un día me escribe un sujeto desde Miami y me dice, bueno, ¿quién es usted que recibo tantísimos correos? Y era el sujeto que tiene el correo electrónico de blázquez@gmail.com. Y bueno, hicimos hasta una amistad, porque yo le decía, bueno, lo siento en el alma, pero todos los que te conviene a ti, por favor, reenvíamelo. Y se reía, porque me preguntaba, ¿pero a qué se dedica usted? Que recibo tantos correos. Así que no os olvidéis del 2 y el 9 que me asignó Gmail, porque no lo elegí yo, y lo incluís también en el correo. Muchísimas gracias a todos y quedo a vuestra disposición a ver si soy capaz de responder a todas vuestras cuestiones y vuestros comentarios. Sergio, a tu disposición. Domingo, como siempre, un placer escucharte, tu capacidad de síntesis y siempre haciéndonos pensar, ¿no? Así que bueno, vamos ahora con la ronda de preguntas que hemos anotado. Cecilia plantea lo siguiente: ¿se puede hablar de evaluación de saberes en educación física? ¿Cuáles son esos saberes? ¿Saberes culturales o capacidades? Vale, excelente pregunta. A ver, yo creo que el problema no es ese, porque sí que hay que saber, claro que hay que saber. El problema es que en algún momento se creyó que para acceder al saber conceptual teníamos que ubicar a nuestros alumnos en el aula, darles un libro y que lo aprendieran teóricamente. Esta es la cuestión. Porque nadie duda de que un sujeto tiene que distinguir entre resistencia aeróbica y anaeróbica. Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿cómo accedió a ese conocimiento? No, es que le di una clase teórica, le pasé un dossier. Claro, ahí corremos un alto riesgo de convertir una asignatura que se caracteriza por su carácter eminentemente corporal, motriz, físico, práctico, la podemos llegar a convertir en una asignatura de aula. Ese es el problema. No creo que nadie pueda negar, oye, hay que saber cosas del mundo. Pues por supuesto que hay que saberlas. ¿Cuáles? Nos tenemos que poner de acuerdo, pero sí que hay que saberlas. Ahora, para acceder a ese saber conceptual, tengo que sentar al niño, la niña, al joven en una aula y pasarle un PowerPoint. Pues me niego absolutamente. Creo que, por no decir el 100%, el 99% de lo que podamos explicar conceptualmente se puede hacer con el sujeto en movimiento, percibiéndolo en su propio cuerpo. Como decía Roger Chan, se aprende haciendo. Es que no hay otra manera. ¿Cómo quiere usted saber qué es resistencia aeróbica? Pues viviéndola en su cuerpo, para que mientras usted la está percibiendo, yo le pueda ir diciendo, fíjese, su nivel de pulsación, su excitación, esos son síntomas indicadores de que usted está trabajando resistencia aeróbica. El concepto resistencia aeróbica le tendría que quedar grabado porque lo vivió con su propia experiencia. Antes he dicho aprendizaje experiencial, es el aprendizaje vivido. Los conceptos se pueden integrar así. Genial. Bueno, Alberto plantea, si no centramos la evaluación en contenidos y solo en el alumno, ¿cuáles serían los tópicos a considerar? Los tópicos a considerar sería qué tienen que saber nuestros alumnos cuando acaben la escuela. ¿Todos tienen que saber lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Consideró la escuela que había que pasar a todos los niños y niñas por un único rasero, donde salieran dominando toda una serie de aspectos que les pudiera igualar en el futuro. ¿Es esto la realidad? Yo creo que no. Y permíteme, Sergio, que haga alguna anécdota. Por supuesto. Decimos, la educación física tiene que generar hábitos. Muy bien. Perfecto. Cumplimos con esa misión. Vayamos a la encuesta de hábitos deportivos de los españoles. Y yo les digo, ¿sabéis cuál es el deporte más practicado en España? Si realmente la educación física fuese exitosa, aquello que les hemos enseñado a nuestros alumnos debería de ser lo que practicasen luego como futuros ciudadanos. ¿Sabéis cuál es el deporte más practicado en España? El ciclismo. ¿Lo aprendieron en educación física? No. Y la encuesta que nos dice, hay más bicicletas que balones de fútbol en los hogares españoles.
¿Por qué? Porque salen los domingos o cuando pueden hacer ciclismo. ¿Lo aprendieron en educación física? No. Bueno, esto es lo que nos tenemos que plantear seriamente. Lo que estamos enseñando como contenidos, de verdad, son los que luego utilizan nuestros alumnos como futuros ciudadanos. Pues no me lo creo. A veces enseñamos deportes que creemos que van a ser válidos y que pueden, pero la investigación y las evidencias nos dicen, no es así. Les hemos enseñado a pasar vallas, pero 1 de cada 1.000.000 de niños acaba haciendo atletismo vallas. El resto no lo han visto ni lo van a hacer en su vida. Y tenemos muy pocas horas a la semana. Yo creo que esto nos puede iluminar para decir, tengo que hacer, enseñar y evaluar aquellos contenidos que cada uno, en función de su contexto, va a tener mayor posibilidad de convertir luego en una práctica corporal de ciudadano. Llamativo tu comentario acerca del deporte, ¿no? ¿De qué deporte? Cuando hacían la pregunta se me ocurrían muchos otros y no tenía dentro de ese listado de deportes el ciclismo. Es realmente llamativo. Sí, sí. Gabriela comenta lo siguiente, dice, Domingo, coincido con vos. Otro aspecto a tener en cuenta es la preocupación social de los padres por la nota, sin comprender la importancia de los aprendizajes para la vida. Bueno, probablemente si es que admitiéramos que no nos queda otro remedio que seguir calificando, tendríamos que buscar otras maneras. Calificar es trasladar una información. Mire usted, la reduzco al máximo en un valor numérico. Pero detrás de ese valor numérico hay una carga de información tremenda. Si se lo dejo en un número, usted no va a saber qué es lo que hay ahí detrás. Lo que tiene es una visión sintética, ¿sí? Y ojo, no nos equivoquemos, porque a veces esa visión sintética también es necesaria. Cuando nos encontramos, qué sé yo, en una consulta médica y nos pregunta el doctor, ¿cuánto le duele? Pues no sé, me duele bastante. ¿Qué acaba diciéndome el doctor? Si lo calificáramos de 1 a 10, ¿en qué gradiente lo ubicaría usted? Pues me duele 7,5. Y tú dices, es un valor numérico. Sí, es un valor numérico, pero que me facilita expresar algo que luego es muy difícil de expresarle al doctor con qué cantidad me duele. Entonces, no le quitemos, no matemos al mensajero porque el mensaje no es bueno. Puede servirnos, pero también es cierto que detrás de esa nota hay una carga de información que los padres tendrían que conocer. Walter, esto no como pregunta, sino como comentario. ¿Vamos bien con tu tiempo? Sí, perfecto. Mira, ya hemos aplaudido, ya he oído, no sé si vosotros se llegasteis a percibir, los aplausos en la calle, así que ya hemos pasado el aplauso popular, ahora ya estamos... Bien. Me olvidé de decirte, estábamos hace un ratito en 571 personas que te estaban escuchando, Domingo. Okay, así que bien. La convocatoria realmente ha sido impresionante. Un comentario para todos. De Walter era, la contextualización es fundamental. Y esto es fundamental para el aprendizaje, comenta, ¿no? De alguna forma. Y hacer es fundamental para aprender. ¿Tu opinión al respecto? A ver, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, claro. Pone como comentario, la contextualización es fundamental. Hacer es fundamental para aprender. Las dos cosas. A ver, primero, como no es una pregunta, realzo ese comentario. La contextualización es fundamental. De hecho, una de las tendencias en el mundo educativo es el aprendizaje en la comunidad. Los sujetos aprenden si dan sentido a lo que aprenden en su entorno. Y si eso funciona, tenemos muchas posibilidades de que el aprendizaje sea fructífero. Si queda en una situación de laboratorio in vitro sin explicación próxima, bueno, los alumnos lo memorizan, pero con el tiempo se olvidan. Es que quisiera insistir en esa idea. Para que un sujeto haga de un aprendizaje algo permanente, tiene que haber pasado cuando menos por algún elemento socioemocional. Y el contexto es socioemocional.
antes ponía el ejemplo de mis alumnos. Si les digo, ¿estudiasteis anatomía en primero? Sí. Y les pregunto, vale, estupendo, ¿todos aprobasteis? Porque si no, no estaríais aquí. Venga, contestadme. Origen e inserción del extensor largo de los dedos. ¡Coño, se nos ha olvidado! ¿Por qué se os ha olvidado? Si se suponía que era fundamental. Os lo enseñaron porque todos los profesores deben de saber toda la vida cuál es el origen e inserción del extensor largo. No, se me olvidó. Bueno, ¿y cómo puedo hacer para que no se me olvide? Vale, esta es una de las claves del profesor. Pasa por la contextualización. Aquellos sujetos que ven que lo que aprenden es experiencial, es vivencial, tienen muchas más probabilidades de permanecer. Y el otro comentario, ayúdame. No, era ese, la contextualización es fundamental, hacer es Sí, fundamental para aprender, comentaba Walter. Absolutamente. Bien. El hacer, de hecho, insisto, que Roger Sand dice, no hay otra manera de aprender, se aprende haciendo. Se aprende haciendo, tal cual. Y leo un comentario de Sergio Córdoba, uno de los que estaba oyéndote, que plantea, no, la evaluación cual y cuantitativa dentro del proceso formativo quizás sería lo esperado, ¿no? Y quitarle un poco, como decías vos, ese temor a lo cuantitativo, no pasar radicalmente a lo cualitativo, buscar ese equilibrio, esa mirada holística de la evaluación y evaluar a la persona, como decía también Walter, en el contexto, y por otro lado, no tenerle temor a ninguna de las dos evaluaciones, ¿no? Y me surge, y acá me tomo la libertad de preguntártelo como un oyente más, por lo menos de mi limitación, digo, que es complejo la creación de evaluaciones cualitativas en nuestro ámbito disciplinar. Sobre todo, me parece, para poder ser transferidas de un docente al otro. A ver, yo digo y repito en prácticamente todos los escritos que he hecho sobre el tema cuantitativo-cualitativo. Lo importante no es que sea cuantitativo o cualitativo, lo importante es que sea buena evaluación. Entonces, a veces la buena evaluación viene por lo cuantitativo, pero ¿por qué no? Oye, pues si tenemos el metro, tenemos el cronómetro, por alguna razón será. Lo importante no es que tú tomes esa medición, sino lo que hagas con ella. Tal cual. Es verdad que durante mucho tiempo la hemos colocado en un pedestal y nos hemos conformado con medir, no con reflexionar sobre lo que estaba ahí, ¿no? Guardar datos y datos, como yo decía, profesores que tienen fichas y fichas en sus archivadores. Pero ¿qué vas a hacer con esas fichas? No sé, algún día quizás, ¿no? Pero es que el alumno ya a lo mejor ya ha desaparecido, ya no tiene... Entonces, yo creo que hay que respetar, ¿no? ¿Verdad? Porque si llevo el auto al taller y tiene un golpe de chapa y veo que el chapa se dice a la... Sí. ¿eh? Sí. De chapistería, no sé cómo se denomina en Argentina. Chapista, pero es lo mismo. Sí. Y veo que agarra un destornillador, le diré, ¿dónde vas con un destornillador? Que es de chapa. Tienes que ir y agarrar un martillo. Bueno, Sí, pues claro. es que depende, ¿no? Entonces, es la cierto. Herramienta para el problema. Claro. Entonces, nos inculcaron que nada más era científico si acompañaba un número matemático. Eso quizás es lo que hizo que durante mucho tiempo le diéramos mucho prestigio a todo lo que llevaba un número. Y nos olvidábamos de que muchas cuestiones podían ser tan auténticas y tan científicas mediante la observación. Y esa hay que recuperarla, pero recuperar la observación no quiere decir despreciar la importancia de la medición, por supuesto. Bien, y una pregunta más, hay muchas, pero como dijimos antes de comenzar, seguramente van a quedar algunas en el tintero. Pero Adrián pregunta, ¿construir instrumentos de evaluación es un problema dentro del proceso de evaluación? ¿Podría sugerir algunos tips para su construcción? Pues sí, tiene mucha razón. Si a mí me dijeran, ¿qué es lo que más
dificultades tuviste con el libro de las 10 competencias para ser profesor de educación física? Hacer las rúbricas. Hacer las rúbricas. Hacer una buena rúbrica es costoso. ¿Qué es lo que yo creo? Es decir, nos podemos inventar, ¿no? Pero probablemente los inventos que hagamos de instrumentos de evaluación no van a ser sino mezclas, adaptaciones. Yo creo que la clave está en compartir. Hay que compartir. Hay que hacer, antes lo hablábamos cuando todavía no se había iniciado la charla, lo difícil que los profesores se junten en asociaciones, en seminarios, en grupos de investigación. Y ya pedirles que trabajen y que cumplan con lo comprometido, bueno, eso ya es dificilísimo. Pero la clave pasa por compartir. Es decir, si yo sé que hacer una rúbrica es muy complejo, pero es que si entro en tal web voy a encontrar miles de rúbricas a las cuales nada más modificando pequeñas cosas las voy a adaptar a mi realidad, pues me va a facilitar mucho. Ahora, si yo me planteo, tengo que hacer una rúbrica para la unidad didáctica, sí, pero después tengo otras 8 o 10 unidades didácticas. Hacer rúbricas para cada año, eso es complicadísimo. Por lo tanto, y he puesto la rúbrica como un ejemplo, por lo tanto, es muy importante el que compartamos. Mientras compartamos, pues vuelvo a decir lo mismo que antes sobre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Cuál es el mejor instrumento? El que te permita tomar las mejores decisiones. Así es. Me enseñaron a mí de pequeño, lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Y qué quería decir que lo mejor es enemigo de lo bueno? Que sí, que una rúbrica está muy bien, pero es imposible, no las vas a hacer. Pues a lo mejor me conformo con una lista de control, si no, si no, si no. Y dices, bueno, pues una lista de control no es lo mejor, pero para lo que yo necesito es mucho mejor que nada. Y ponerme a hacer rúbricas a lo mejor roza como nada, ¿no? Porque son muy costosas. Por lo tanto, hay que saber elegir el instrumento desde un punto de vista práctico. Ese es mi consejo. Y un comentario más al respecto, me quedó muy en la vista una placa que mostraste de la incorporación del docente de la educación física dentro de los equipos interdisciplinarios. Sí. Con Romina Casado, que es la vicepresidenta de la PEF, tenemos la posibilidad de trabajar en un lugar, como se llama acá en la Argentina ahora, no escolar, donde diariamente compartimos con otras disciplinas vinculadas a la salud el trabajo cotidiano. Y sí, no es fácil, no es fácil. Quizás el docente, y digo sin haber trabajado en el patio, ¿no?, está más acostumbrado a trabajar con docentes de la propia, con profesionales de la propia disciplina, y se complejiza un poco cuando se trabaja con otra disciplina donde la postura a defender no tiene que ver con las canas o el tiempo pasado en el lugar, sino con la expertise, esta suma de conocimientos más experiencias. No sé si estás de acuerdo con eso. Absolutamente, fíjate. Y esto es algo que va a llegar, pero a la velocidad del rayo, ¿eh? Es decir, en primaria las asignaturas desaparecen. ¿Cuántos años le quedan? Poquísimos. Se va a empezar a trabajar por proyectos interdisciplinares, pero es que es normal, porque el conocimiento no es compartimentado. La vida del ciudadano es una vida global, holística, y no existe una parte de mi vida que sea matemáticas y otra parte de mi vida que sea geografía y otra parte, sino que todo, ¿verdad?, acaba teniendo una especie de interconexión. Y si tiene esa interconexión, ¿por qué vamos a aprenderlo por separado? Y esta idea de proyectos nos va a plantear a los profesores de educación física un reto importante. Una de dos. O continuamos con relativa facilidad, lo estoy diciendo, pero me parece que es muy fácil de que acabe siendo así. O continuamos siendo profesores especiales, que no nos integramos en esos equipos pedagógicos y permanecemos en el patio con nuestro buzo o la playera blanca y la gorrita y el silbato, y el resto del profesorado dirá, no, esos son los de deporte, de educación física, o como se decía en España, los de gimnasia, ¿no? O si nos tenemos que integrar, tenemos que tener una buena formación
para que esos proyectos contemplen los aspectos motrices, físicos, integren en el mundo del conocimiento. Y es más, yo soy muy osado. Tenemos una asignatura que es mágica y que tiene la capacidad de convertirse en un eje de interdisciplinariedad. David Bueno, que tiene por ahí en YouTube muchos vídeos sobre neurociencia, él es un neurogenetista y se le preguntó ¿cuáles son para usted las asignaturas más importantes? Curioso, música, plástica y educación física, porque son las que tienen mayor capacidad de transversalizar. Lo dice un neurogenetista, no un profesor de educación física. Entonces, bueno, podríamos leer que la desaparición de las asignaturas puede ser una oportunidad para la educación física y convertirse en ejes de proyectos interdisciplinares. Excelente. Bueno, Domingo, hay infinidad de preguntas, pero no te queremos robar más tiempo. Ya son las 20:30 horas. Ya el aplauso de hoy fue el que hacen todas las noches, ¿no? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche hacemos ese aplauso que me imagino también sucede en Argentina. A las 9. Todos los que realmente se dice que es para los sanitarios, pero en realidad son para todos aquellos que favorecen que la vida continúe mientras nosotros estamos aquí confinados, ¿no? Decimos, la electricidad no se ha parado, puedo hoy bajar a comprar, puedo tener el agua continúa saliendo, y eso es porque hay gente que hace ese esfuerzo. No sé si sabéis, bueno, es difícil que lo sepáis, pero hoy es una gran noticia en España que el 40% de los contagiados son trabajadores sanitarios. Sí. Y ha reducido ayer a la noche 185 personas. Habían reducido la tasa de mortalidad a 185, creo, y viene en descenso. Así que es una excelente noticia. 40% de los contagiados son sanitarios. Sí. ¡Wow! Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos los colegas. Tenéis mi correo electrónico. No me da pena ni miedo, porque cada vez que voy a los congresos, ya lo digo, yo pongo aquí el correo. Las primeras veces decía, uy, como me escriban todos, imposible, no voy a poder contestar. No, me escribe nadie. Así que bueno, ahí lo tenéis para alguna ocasión si es que lo echáis en falta. Un abrazo muy fuerte. Les cedo, si me permitís, la palabra a Romina Casado, la vicepresidenta de la PEF, claro, y al CATS, a través de Pablo Genga, que es del equipo de gestión, que nos ha permitido llevar a cabo esta charla increíble tuya, Domingo. Muy bien, adelante, Romina. Domingo, bueno, para cerrar y no ocuparte mucho más tiempo, en realidad quería primero agradecer al CAT en nombre de la Asociación de Profesionales de la Educación Física. Como te habíamos contado, ha costado formar esta asociación, así que estamos muy orgullosos de pertenecer, muy felices de escucharte. Fue un placer enorme poder escucharte. Hay miles de preguntas que quedaron. Ojalá todas esas preguntas puedan llegar a tu mail y que vos con tiempo las puedas contestar, pero enormemente agradecidos de que hayas podido y querido participar. Nuevamente agradecerle al CATS, y bueno, en nombre de la PEF, un corazón enorme te mandamos a la distancia y esperamos que las cosas allá en tu país mejoren de todo corazón. Así que bueno, un abrazo enorme a la distancia, eternamente agradecido por esta participación. Muchísimas gracias y vuelvo a repetir mi agradecimiento porque me habéis permitido ser mejor profesor gracias a esta experiencia, y los próximos alumnos os lo agradecerán. Un abrazo muy fuerte y espero que nos podamos ver físicamente en tiempos venideros. Eso te iba a decir. Y quedaros en casa. Y quedarse en casa, no moveros. Domingo, agradecerte también de parte del CATS, agradecer a la PEF por este esfuerzo y también tomar el compromiso, ¿por qué no?, de cuando pase toda esta locura que estamos viviendo, de poder invitarte a Mar del Plata, a compartir con los colegas de la PEF, con toda la educación física de Mar del Plata y de la zona, que es mucha y muy buena. Así que va a ser un desafío para nosotros tenerte en persona acá y poder invitarte a Mar del Plata, a que compartas en forma presencial tus saberes. Así que desde ya muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte y de nuevo las gracias son para vosotros por haberme dado esta ocasión.